Asombrado por el descubrimiento de una colosal cueva de 630 pies, la siniestra advertencia de la Biblia sobre la sequía del río Éufrates que desencadena fuerzas aterradoras resuena con nueva urgencia. A medida que el río retrocede, revelando una caverna oculta sellada durante milenios, surge una escalofriante revelación. En el interior, no solo hay huesos y reliquias, sino también reliquias mucho más oscuras e inquietantes. Símbolos antiguos, enormes restos humanoides e inscripciones crípticas insinúan conexiones con el libro del Apocalipsis. ¿Podría ser esta cueva la prisión olvidada de los caídos? A medida que la línea de flotación desciende, ¿podría haberse acelerado la cuenta atrás para el fin de los tiempos? En un rincón remoto de Siria, los arqueólogos hicieron un hallazgo aún más sorprendente. Al principio confundieron una estructura derrumbada con un simple sumidero, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba de algo mucho más extraordinario, un túnel que los conducía a una cueva sellada durante siglos, posiblemente incluso milenios. Dentro de esta cueva, el aire estaba cargado de humedad y una inquietante quietud, y las paredes estaban grabadas con marcas que parecían extrañas. En lo más profundo, el suelo dio paso a algo aún más inquietante, restos que deshacían las leyes de la naturaleza y la ciencia. Quédese con nosotros, porque lo que descubrieron a continuación podría conectarse directamente con antiguos demonios bíblicos. A medida que el equipo se adentró más en la cueva bajo el reseco río Éufrates, su viaje dio un giro sorprendente. Se toparon con los restos conservados de un pulpo gigante. No un fósil, sino una criatura aparentemente momificada, como congelada en el tiempo. Bajo capas de sedimento, sus tentáculos se extendían mucho más allá de lo que podría ser cualquier especie conocida, y su masa corporal era al menos 5 veces mayor que la de cualquier pulpo de agua dulce. Los pulpos son criaturas de las profundidades del océano, no de los lechos de los ríos. Entonces, ¿qué hacía uno aquí, debajo del Éufrates? Las implicaciones de este descubrimiento rápidamente dieron un giro más oscuro. Los eruditos bíblicos se apresuraron a establecer conexiones con Leviatán, la monstruosa criatura marina descrita en Job 41 en la Biblia. Leviatán es más que una simple bestia física, representa un poder inmenso e incontrolable, a menudo asociado con la destrucción, el juicio e incluso fuerzas demoníacas. ¿Podría este pulpo ser uno de los descendientes de Leviatán? O peor aún, ¿podría ser un agente o guardián del caos que encarna a Leviatán? La parte inquietante es su ubicación, el propio río Éufrates, mencionado en Apocalipsis 9:1, donde se dice que 4 ángeles caídos están atados hasta el día de su liberación. Si este río sirve como prisión divina, ¿podría el pulpo ser una señal biológica, un presagio de lo que se esconde debajo? ¿Ha sido despertado o simplemente revelado? A medida que el equipo se adentraba más en la cueva, sus ojos se dirigieron a un descubrimiento notable, un enorme arco de piedra, medio enterrado en limo y capas de escombros antiguos. Pero este no era un arco cualquiera, no fue construido simplemente por motivos de utilidad. Radiaba propósito, como si cada piedra hubiera sido colocada con intención deliberada. Las marcas en el arco no se parecían a nada visto antes en las antiguas ruinas mesopotámicas. En la base del arco se podían encontrar símbolos que se asemejaban a ruedas dentro de ruedas, sorprendentemente similares a las descripciones de los Ofanim, los seres celestiales que rodean el trono de Dios en Ezequiel 1. En la cima del arco, había un símbolo que se destacaba, una estrella dentro de una rueda, brillando débilmente a la tenue luz de las antorchas. Abundaban las teorías. Algunos creían que esto podría ser una puerta espiritual, un umbral entre reinos, donde la división entre el mundo natural y lo sobrenatural es más delgada. Los eruditos bíblicos, sin embargo, propusieron una teoría aún más inquietante. Dada la ubicación del arco y la siniestra atmósfera que rodeaba el Éufrates, algunos susurraron lo que pocos se atrevieron a hablar en voz alta: ¿podría ser esta la puerta de la prisión de los 4 ángeles? Apocalipsis 9:1 profetiza: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Podría ser este el mismo lugar donde fueron sellados por orden divina? Y si es así, el descubrimiento de esta puerta indica que su liberación es ahora inminente.
Incluso los escépticos del equipo de excavación informaron de una extraña pesadez en el aire, un silencio que parecía contener la respiración, como si algo invisible estuviera observando más allá del arco. Enterrado bajo siglos de piedra derrumbada y sedimentos espesos, el equipo descubrió lo que parecía ser una cámara funeraria real. Un espacio inquietante y silencioso, conservado bajo el lecho seco del río Éufrates. La cámara era enorme, llena de sarcófagos de piedra y paredes cubiertas de símbolos extraños, muchos de ellos con incrustaciones de oro lápiz lazuli. Pero el descubrimiento más escalofriante fue una inscripción, un nombre que provocó un escalofrío en todos: Gilgamesh, el legendario rey de Uruk. Es la figura central de la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua del mundo, descrito como 2/3 de Dios y 1/3 de hombre. Era un guerrero, un buscador de la vida eterna y un héroe cuyas hazañas trascendían los límites mortales. Pero, ¿y si no fuera simplemente un mito? La profecía bíblica puede contener la respuesta. En Génesis 6:4 aprendemos que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Podría haber sido Gilgamesh uno de estos Nefilim, nacido de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas? De ser así, este descubrimiento no solo reescribiría la historia antigua, sino que la confirmaría. Su tumba, escondida bajo el Éufrates durante milenios, ha permanecido sellada por razones que ahora pueden estar quedando claras. Su repentina reaparición no es una mera coincidencia, puede ser profética. Sin embargo, lo que descubrieron más allá de la tumba de Gilgamesh fue aún más extraordinario. A medida que el equipo se adentró en las profundidades laberínticas, encontraron extrañas formaciones de piedra. No simples escombros, sino patrones organizados. Ampliando su búsqueda con herramientas avanzadas, como imágenes de sonar y tecnología LIDAR, descubrieron algo asombroso: una ciudad entera, una vez sumergida, ahora emergiendo lentamente del sedimento. Completa con enormes muros, calles pavimentadas, pilares de templos y estructuras de varias habitaciones, esta ciudad no era un asentamiento cualquiera. Era un centro urbano en expansión, enterrado durante miles de años bajo el peso del barro y el misterio. La datación preliminar y los fragmentos de cerámica recuperados sugieren que la ciudad data de al menos 3400 años atrás, lo que la sitúa firmemente en la era de la antigua Mesopotamia, durante el apogeo de los imperios asirio y babilónico. Pero la teoría más escalofriante de todas, algunos expertos creen que esta ciudad podría estar relacionada con uno de los antiguos asentamientos descritos en los textos sumerios. Podría estar conectada con la legendaria ciudad de Babel o incluso con el reino de Nimrod, el poderoso cazador que desafió a Dios y buscó construir la Torre de Babel, como se relata en Génesis 11. Génesis 10:8-10 dice: Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser un poderoso guerrero en la tierra. Los primeros centros de su reino fueron Babilonia, Uruk, Akkad. Si esta ciudad se remonta al reinado de Nimrod, sería un monumento a la rebelión humana contra Dios, un lugar de orgullo, poder y desafío espiritual. A medida que el Éufrates continúa retrocediendo, esta ciudad perdida vuelve lentamente a la luz, piedra a piedra, exponiendo secretos enterrados durante mucho tiempo bajo el río. ¿Es esto simplemente una coincidencia, o la Tierra está revelando precisamente lo que Dios predijo en los últimos días? Justo cuando parecía que los descubrimientos no podían volverse más oscuros, una sombra pasó sobre ellos y el equipo se topó con otro hallazgo inquietante. En lo profundo de los rincones oscuros de la cueva, parcialmente sepultados en limo y roca endurecida, descubrieron los restos fosilizados de una enorme criatura parecida a un búho. Al principio parecía un ave de presa normal y corriente, pero a medida que lo desenterraron cuidadosamente, su verdadera naturaleza se volvió aún más extraña, añadiendo otra capa de misterio a un descubrimiento ya escalofriante. Este búho, a diferencia de cualquier criatura jamás registrada en el registro fósil, desafía todo lo que sabemos sobre el mundo natural. Con una envergadura estimada de más de 20 pies, sus huesos eran tan gruesos y fuertes como el hierro, y sus garras se extendían más que la mano de un hombre.
elevándose sobre cualquier ave existente, era un gigante, una anomalía en todos los sentidos. Las cuencas de sus ojos, huecas y orientadas hacia adelante, le daban una apariencia inquietante, como si poseyera una conciencia antinatural, casi inteligente. Es más, cerca de sus restos se tallaron símbolos extraños y antiguos, marcas angulares que parecían hacer eco de la escritura sumeria, así como otros glifos que parecían rayos retorcidos en forma de estrella. En el mundo de la antigua mitología mesopotámica, el búho no era un simple ave nocturna. Fue visto como un símbolo oscuro y potente, que representa la muerte, la oscuridad y el tipo de conocimiento oculto al que solo se puede acceder a través de los caminos más prohibidos. La diosa Lilith, conocida por su asociación con demonios robadores de niños y horrores de pesadilla, era representada con frecuencia con características parecidas a las de un búho. En antiguas tablillas de arcilla, se la muestra con patas y alas de búho, y rodeada de búhos, no como una protectora, sino como un depredador implacable en las sombras. Incluso en la Biblia, los búhos no son simplemente criaturas de la noche, sino símbolos de desolación y juicio divino. Isaías 34:14 habla de la lechuza o criatura nocturna en una visión que retrata la ira de Dios descendiendo sobre los malvados. Algunas traducciones incluso establecen una conexión directa entre esta criatura y la propia Lilith, expulsándola y desterrándola a las desoladas tierras baldías. Entonces, ¿qué significa este monstruoso búho, escondido bajo el seco río Éufrates? Podría haber sido alguna vez venerado como guardián o símbolo espiritual en rituales antiguos, infundiendo asombro y terror. O lo que es aún más escalofriante, podría haber sido un recipiente o una manifestación física de una entidad demoníaca. Una entidad temida durante mucho tiempo por las civilizaciones antiguas y que, según la profecía, podría regresar algún día. Las implicaciones de este descubrimiento son profundamente inquietantes. Vista a través del lente de Apocalipsis 4:1, la presencia de este enorme búho adquiere un significado aún más oscuro. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente. Este inmenso y antinatural búho, enterrado bajo el lecho del río, podría ser un heraldo siniestro, una señal oscura de lo que vendrá. Algunos creen que puede simbolizar una de las fuerzas espirituales alineadas con los reyes de Oriente, fuerzas que se levantarán en los últimos días cuando el Éufrates haya desaparecido por completo. Ya sea que este búho sea un guardián olvidado, un remanente de una antigua maldición o un símbolo entretejido en el tapiz apocalíptico predicho en las Escrituras, una cosa es segura, su presencia no es una coincidencia. El Éufrates se está reduciendo, se están abriendo puertas antiguas y fuerzas temidas durante mucho tiempo, y algunas incluso olvidadas, están comenzando a agitarse. Estos descubrimientos bajo el Éufrates son más que meras maravillas arqueológicas. Son ecos de una profecía que se desarrolla ante nuestros ojos. Una cueva escondida debajo de un río considerado sagrado por la Biblia, una criatura parecida a un pulpo, posiblemente conectada con el legendario Leviatán, una puerta espiritual inquietantemente alineada con portales bíblicos, la tumba de un rey semidios, posiblemente incluso un Nefilim, y una ciudad hundida de 3,400 años de antigüedad. Todo lo cual emerge cuando las aguas del Éufrates se desvanecen. Y luego, por supuesto, están los restos del búho gigante, impregnados de tradiciones demoníacas y profecías del fin de los tiempos. Cada uno de estos descubrimientos es sorprendente por derecho propio, pero juntos forman un patrón innegable, un mensaje profético, una cuenta regresiva espiritual. Las Escrituras han predicho durante mucho tiempo que el Éufrates se secará como una señal de los últimos días. Apocalipsis 9 habla de 4 ángeles atados bajo el río, esperando ser liberados. Apocalipsis 16 habla de que el Éufrates se secó para preparar el camino para los reyes del este. Mientras tanto, los escritos de Isaías, Zacarías y Joel describen señales siniestras en la naturaleza, el surgimiento de bestias y el despertar de fuerzas antiguas. Estos no son eventos aleatorios. Son advertencias divinas, alarmas proféticas destinadas a despertar a un mundo adormecido. Dios no guarda silencio, Él nos está hablando a través de la creación, a través de señales en los cielos y en la tierra,
y a través de las palabras de las Escrituras. El Éufrates se está secando y, al hacerlo, está revelando secretos que han estado enterrados durante milenios. El cielo está tocando la trompeta, y nosotros estamos llamados a escuchar. Lo que estamos presenciando puede ser parte de una revelación divina, un llamado al arrepentimiento, una señal para prepararnos, y un recordatorio de que el regreso de Jesús se acerca. No es momento para dudas. Este es un momento para regresar a Dios, estar atentos a las señales y preparar nuestros corazones para el futuro. El fin no solo está cerca, es posible que ya se esté desarrollando ante nuestros ojos. Una de las profecías más debatidas y misteriosas del libro del Apocalipsis se encuentra en el capítulo 16, versículo 12. Entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Durante siglos, teólogos y eruditos han reflexionado, ¿quiénes son estos reyes? ¿Y por qué hay que secar el Éufrates para dejarles paso? Ahora, mientras presenciamos la sequía literal del Éufrates, no un evento metafórico, sino una realidad tangible, la pregunta se vuelve imposible de ignorar. ¿Se está preparando el camino para los reyes de Oriente? En la antigüedad, el Éufrates era más que un simple río. Era una frontera natural, tanto física como espiritual, que separaba grandes imperios y reinos proféticos. Eliminar esa barrera es abrir una puerta para que fuerzas poderosas avancen hacia el oeste. Pero, ¿son estos reyes naciones literales que se levantan hoy desde el este? ¿O son entidades espirituales, gobernantes demoníacos atados durante mucho tiempo y ahora desatados sobre la tierra? Cuando consideramos la cueva bajo el Éufrates, la antigua ciudad que una vez desafió a Dios, y el surgimiento de criaturas ligadas a la profecía, como el búho gigante, una cosa queda clara, el reino espiritual está siendo sacudido. Ya sean estos reyes humanos o demoníacos, están vinculados a un momento culminante en la historia profética, un momento en el que todas las fuerzas del bien y del mal convergerán. No somos simplemente testigos del desarrollo de la historia, potencialmente estamos viendo cómo se prepara el escenario para la gran confrontación final, la batalla del Armagedón. La sequía del Éufrates no es solo un evento ambiental. Es una carretera espiritual, una que los reyes de Oriente están preparados para recorrer. El caudaloso río se seca, está revelando los misterios ocultos bajo su superficie. Pero esto no es simplemente un fenómeno ambiental, es un evento profético. A medida que el Éufrates retrocede, antiguas tumbas y ciudades emergen del polvo. Se están descubriendo puertas espirituales, criaturas aterradoras que durante mucho tiempo se consideraron un mito están resurgiendo, y lo más escalofriante de todo es que los marcadores proféticos, alguna vez descartados como símbolos, ahora están adoptando nuevas formas aterradoras. El río se seca y la tierra revela sus secretos. Lo que una vez estuvo oculto ahora está saliendo a la luz, y es posible que seamos testigos de los últimos y grandes momentos de profecía antes del regreso de Cristo. Apocalipsis 9:1 revela un momento dramático, 4 ángeles atados en el gran río Éufrates son liberados en los últimos días, trayendo consigo el juicio divino sobre la tierra. Apocalipsis 4:1 añade otra capa a esta imagen profética, hablando de que el Éufrates se seca para despejar el camino para los reyes del Oriente. Estas ya no son solo representaciones simbólicas. No son metáforas distantes que esperan ser desentrañadas en el futuro. No, estos son titulares que estamos presenciando en tiempo real. Son el tipo de momentos capturados por drones y transmitidos como hechos innegables. Las puertas se han abierto de par en par. La cueva, una vez escondida, ha sido descubierta. Los sonidos de este despertar espiritual ya han comenzado a reverberar. Los reyes de Oriente, ya sea que se manifiesten como ejércitos físicos o tomen forma como poderes espirituales invisibles, se están agitando con creciente intensidad. Dios está permitiendo que se levante el velo que una vez separó los reinos espiritual y físico. Lo que leímos en las Escrituras hace mucho tiempo ahora se está volviendo tangible en nuestra generación. Lo que una vez estuvo oculto ahora se está revelando ante nuestros ojos, y las señales son inequívocas.
Estos tampoco son sucesos aleatorios. Están meticulosamente orquestados por el cielo. Son las mismas señales que Jesús nos dijo que estuviéramos atentos cuando advirtió: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12:37. La convergencia de estos signos es innegable. La tierra gime de anticipación mientras los cielos resuenan con la tormenta que se avecina. La Iglesia, sin embargo, no puede permitirse el lujo de permanecer indiferente. Este no es momento para el sueño espiritual, la hora de la complacencia, la fe tibia y la vida distraída ha pasado. Debemos despertar, abrir los ojos, examinar nuestro corazón y preparar nuestra alma para lo que nos espera. Las señales ya no son susurros sutiles, se gritan desde el cielo, arriba y debajo de los ríos que nos dividen. Jesús viene. Él no nos dejó a oscuras sobre su regreso. Nos advirtió de antemano, no para asustarnos, sino para prepararnos, para agitar nuestros espíritus, despertar a la novia de Cristo y llamar a los perdidos a regresar a casa. Él viene, no como el humilde siervo que llevó la cruz en su primera venida, sino como el Rey conquistador. Sonará la trompeta, los cielos se abrirán y todo ojo lo contemplará en su gloria. El Éufrates está hablando. Estamos escuchando. La Iglesia debe levantarse para afrontar este momento con arrepentimiento, fe inquebrantable y corazones expectantes. El fin está cerca y el regreso de Jesús es inminente. Guión bajo 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 vi convertirse en padre es una profunda transformación en la vida de un hombre. Es un cambio de una existencia egocéntrica a una que se centra completamente en las necesidades de los demás, particularmente en las de sus hijos. Cada decisión que tomas adquiere un nuevo peso al considerar cómo afectará la vida de tus pequeños. Tú los proteges, tú les proporcionas, tú medías en sus disputas, ofreces orientación y los corriges cuando es necesario. Cada día los preparas para eventualmente navegar la vida sin tu presencia constante, y en los momentos de tranquilidad, oras fervientemente para que el Señor intervenga y deforme su futuro. La paternidad despierta en un hombre instintos que nunca supo que tenía. La primera vez que compré un seguro de vida fue después del nacimiento de nuestros hijos. Quería asegurarme de que, si me sucediera algún imprevisto, serían atendidos en mi ausencia. Desde el primer día de ser padre, usted comienza a hacer sacrificios grandes y pequeños junto con su cónyuge que beneficiarán a sus hijos en los años venideros. Para mí, la paternidad ha ofrecido una comprensión más profunda del amor sacrificial de Dios por sus hijos. He llegado a comprender su amor de una manera que no lo había hecho antes. Reconozco con mucha mayor claridad su disposición a sacrificarse por nosotros. Incluso su disciplina, que antes parecía dura, ahora aparece como un acto de amor destinado a guiarnos hacia el crecimiento y la madurez. Las Escrituras ofrecen una gran cantidad de información sobre el papel de Dios como Padre. Hoy exploraremos su papel, su obra, su relación con nosotros y cómo nosotros, como sus hijos, podemos reflejar su corazón en nuestras relaciones con los demás. Guión bajo 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 guión bajo. El papel del Padre en la Trinidad. La Biblia revela claramente que hay un Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta triunidad eterna y autoexistente es lo que llamamos la Trinidad. Cada persona de la Trinidad es igual en naturaleza y opera en perfecta armonía entre sí. Sin embargo, las Escrituras también enfatizan que, si bien el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma esencia divina, tienen roles distintos dentro de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se someten voluntariamente el uno al otro en perfecta unidad,
demostrando un modelo de humildad y orden. Esta presentación voluntaria nos sirve como una hermosa imagen en la Iglesia y en el contexto del matrimonio. Esta sumisión es algo que estamos llamados a reflejar. Cuando las Escrituras hablan de creyentes que se someten unos a otros o de esposas que se someten a sus maridos, no se nos pide que hagamos algo extraño. Se nos invita a modelar lo que se ve dentro de la divinidad misma. Entre la Trinidad, Dios Padre ocupa el cargo de cabeza. Es el Padre quien envió al Hijo al mundo para realizar nuestra salvación, Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, y cuando el Hijo ascendió al cielo, fue el Padre, junto con el Hijo, quien envió al Espíritu Santo para empoderarnos, guiarnos y enseñarnos, Juan 14:25-26, estas cosas os he hablado mientras todavía estoy con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Familia de Dios, como sus hijos, un privilegio que nos permite llamarlo nuestro verdadero papá. Esta adopción no es solo una relación íntima y personal, sino que también nos da la valentía de entrar con confianza en su presencia. A través de la oración, podemos acercarnos al Padre con plena seguridad, sabiendo que Él nunca nos rechazará ni nos rechazará. Hebreos 4:16 nos recuerda, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el socorro en el momento de necesidad. Esta invitación a acercarnos no es solo un estímulo, sino una promesa de misericordia y ayuda en los momentos en que más la necesitamos. Volviendo nuestra atención a un asunto diferente, también podemos observar el profundo impacto de las actividades humanas y los cambios climáticos en el mundo natural, como la situación con el río Éufrates. Históricamente, el río ha sido un sustento vital para las civilizaciones de su cuenca. Sin embargo, los desafíos modernos, incluida la construcción de represas hidroeléctricas, han provocado una reducción en el caudal del río. Estas presas retienen el agua, reduciendo la cantidad que llega a las zonas aguas abajo. Además de esto, el cambio climático global ha exacerbado las condiciones de sequía, disminuyendo aún más la cantidad de lluvia en la cuenca del río. El aumento de las temperaturas también está aumentando las tasas de evaporación, agotando los niveles de agua del río más rápidamente que nunca. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo se secará el río Éufrates? Los niveles de agua del río ya han alcanzado niveles peligrosamente bajos, y los expertos han advertido que el río podría secarse por completo para 2040. Este desastre potencial no solo es una preocupación para las civilizaciones que hoy dependen del Éufrates, sino que también revela una historia antigua que yace enterrada bajo sus aguas. Debajo del lecho del río en Irak, los arqueólogos han descubierto casi 80 sitios antiguos, incluidas cárceles y cementerios de la antigua ciudad de Telbos, que se remontan a una época mucho antes de Cristo. Desde una perspectiva bíblica, la sequía del río Éufrates también tiene un significado profético. Según las Escrituras, el Éufrates se secará en los últimos días, allanando el camino para que los reyes de Oriente marchen a través de él. Históricamente, el río ha actuado como una barrera natural, impidiendo que los ejércitos crucen entre Oriente y Occidente. La Biblia habla de este momento en Apocalipsis 4:1. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Si bien la Biblia no proporciona nombres específicos para estos reyes, muchos estudiosos creen que pueden referirse a naciones poderosas como China, cuya influencia está creciendo en el escenario mundial. Cuando miramos alrededor del mundo hoy, vemos que se desarrollan fenómenos naturales extraños y sin precedentes. Recientemente han surgido informes de ríos y lagos que se han vuelto rojos, desde el río Yangtze en China hasta el río Remik en Perú. Si bien los científicos todavía luchan por comprender la causa de estos sucesos, muchos creyentes no ven estos eventos como aleatorios o puramente naturales, sino como señales que apuntan a verdades divinas más profundas. El río Éufrates, con su profundo significado profético, ha recibido especial atención. La Biblia profetiza su agotamiento justo antes de la batalla final del Armagedón. Apocalipsis 4:1 dice específicamente,
el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Algunos observadores de la profecía creen que las sequías actuales y las partes secas del río, junto con las misteriosas aguas de color rojo que se ven en todo el mundo, son indicadores claros de que estas advertencias bíblicas ahora se están desarrollando ante nuestros ojos. Si estos acontecimientos son en realidad el cumplimiento del juicio de la tercera copa descrito en Apocalipsis 16:4, es posible que pronto veamos consecuencias aún más nefastas. Según el libro del Apocalipsis, después de la tercera copa, los juicios divinos continúan intensificándose, volviéndose más severos a medida que se desarrolla cada uno. El próximo juicio, la cuarta copa, promete provocar un sufrimiento inimaginable. Apocalipsis 16:8-9 lo describe: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a la gente con fuego. Fueron quemados por el intenso calor y maldijeron el nombre de Dios que tenía control sobre estas plagas, pero se negaron a arrepentirse y glorificarlo. Esta profecía habla de un tiempo en que las temperaturas globales se dispararán a niveles insoportables. Cuando el sol mismo quemará la tierra, causando un sufrimiento generalizado. Podríamos estar siendo testigos ya de los inicios de esta profecía. Los últimos años han traído olas de calor sin precedentes, incendios forestales devastadores y un aumento alarmante de la actividad solar. Los científicos han advertido que el Sol está entrando en una fase particularmente activa, lo que lleva a tormentas solares más frecuentes e intensas. Recién en 2024, múltiples tormentas geomagnéticas interrumpieron las comunicaciones por satélite y provocaron fallos en la red eléctrica en determinadas zonas. La idea de que algún día el Sol podría volverse tan intenso que quemaría a la humanidad ya no es solo una profecía bíblica. Se está convirtiendo en una preocupación científica muy real. Además de la actividad solar, la crisis climática continúa empeorando con el aumento de las temperaturas, provocando sequías, escasez de alimentos y migraciones masivas. Estos signos, que apuntan a un mundo cada vez más inestable, pueden ser un mero presagio de los juicios venideros. El juicio de la cuarta copa, descrito en Apocalipsis 16:8-9, puede estar más cerca de lo que pensamos. Mientras somos testigos de estos inquietantes acontecimientos, el acontecimiento celestial de una luna de sangre se asoma en el horizonte. Está previsto que se produzca un eclipse lunar total o luna de sangre el 14 de marzo de 2025, y no es solo un fenómeno raro y hermoso. A lo largo de la historia, las lunas de sangre se han considerado presagios importantes, a menudo asociados con advertencias divinas y mensajes proféticos. La propia Biblia vincula las lunas de sangre con la venida del Señor y los últimos días del juicio. En Joel 2:31, el profeta declara: el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Esto sugiere que una luna de sangre no es solo un acontecimiento natural, sino una señal divina de lo que está por venir. El mismo tema se repite en Apocalipsis 6:1, miré mientras abría el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio hecho de pelo de cabra, y toda la luna se puso roja como la sangre. La luna de sangre, en este contexto, sirve como advertencia, señalando la proximidad de la tribulación, el tiempo de gran sufrimiento y caos antes del regreso de Jesucristo. A lo largo de la historia, las lunas de sangre han sido vistas como marcadores divinos que señalan el cumplimiento de profecías y eventos importantes en la línea de tiempo de Dios. Mientras esperamos la luna de sangre del 14 de marzo de 2025, nos enfrentamos a un mundo lleno de señales inquietantes. El río Eufrates se está secando, cumpliendo Apocalipsis 4:1. Los ríos alrededor del mundo se están poniendo rojos, lo que apunta al juicio de la tercera copa de Apocalipsis 16:4. La actividad solar está aumentando, alineándose con el juicio de la cuarta copa de Apocalipsis 16:8-9. Las guerras y las tensiones geopolíticas se están intensificando, haciendo eco de Mateo 24:6. Y la decadencia moral y la anarquía proliferan, cumpliendo las advertencias de 2 Timoteo 3:5. Todas estas señales juntas plantean una pregunta aterradora:
¿se está acercando el mundo a la fase final de la profecía bíblica? Sin embargo, incluso mientras estos acontecimientos se desarrollan, un nuevo descubrimiento se ha sumado al misterio. Arqueólogos y lugareños han descubierto un enorme esqueleto humano debajo del lecho seco del Éufrates. Este descubrimiento ha reavivado las discusiones sobre los antiguos Nefilim, una raza misteriosa mencionada en la Biblia y otros textos antiguos. ¿Podría este descubrimiento proporcionar la tan esperada evidencia de su existencia? Génesis 6:4 ofrece una visión de los Nefilim. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Muchos eruditos creen que los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, lo que resultó en una raza de gigantes con una fuerza e influencia increíbles. Se decía que estos seres vagaban por la tierra antes del diluvio que los aniquiló, como se describe en la historia de Noé. Mientras observamos el desarrollo de estos acontecimientos, una cosa es segura: el mundo se encuentra en una encrucijada donde lo antiguo y lo moderno, lo natural y lo sobrenatural, parecen entrelazarse de una manera que ya no se puede ignorar. La pregunta aún persiste: ¿sobrevivió alguno de los seres antiguos, o sus restos podrían estar ocultos bajo las arenas del tiempo y solo ahora se vuelven visibles cuando el río Éufrates comienza a secarse? Este descubrimiento misterioso y profundo invita a innumerables especulaciones. El tamaño, la estructura y las características distintivas de los huesos sugieren que no pertenecen a un ser humano común y corriente. Los primeros exámenes apuntan a la posibilidad de que los restos pertenezcan a un ser mucho más grande que los humanos actuales, con extremidades inusualmente alargadas y un cráneo de tamaño excepcional. Estos atributos físicos parecen reflejar las descripciones de los Nefilim que se encuentran en los textos antiguos, seres a menudo representados como gigantes imponentes, dotados de una fuerza inmensa y un poder sobrenatural. Además, la ubicación del descubrimiento añade una capa adicional de intriga: el río Éufrates, una masa de agua cargada de importancia histórica y bíblica. Se menciona en varias profecías, especialmente en Apocalipsis 9:1, donde 4 ángeles están atados a sus orillas esperando su liberación como parte de los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días. ¿Podría esta revelación, que surge del retroceso de las aguas del Éufrates, ser más que una mera coincidencia? ¿Será una señal divina, una señal profética de lo que está por venir? Este sorprendente descubrimiento surge en un momento en que el mundo enfrenta una agitación sin precedentes. Desastres naturales, fenómenos extraños y una abrumadora sensación de cambio. Muchos creen que estos no son meros acontecimientos aleatorios, sino más bien señales que apuntan hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas, especialmente las descritas en el libro del Apocalipsis, que predice el secado del Éufrates como precursor del desarrollo de acontecimientos monumentales en el fin de los tiempos. Entonces, ¿por qué ha aparecido un esqueleto de Nefilim en el Éufrates? El río ha sido durante mucho tiempo una fuente de misterio y lleva consigo el peso de la historia bíblica. Algunos teorizan que debajo de sus aguas se encuentran tumbas antiguas, ciudades perdidas hace mucho tiempo, o incluso portales a reinos de otro mundo. Una de esas teorías sugiere que, después del gran diluvio, los Nefilim, seres nacidos de la unión de ángeles y mujeres humanas, fueron encarcelados bajo la tierra, esperando el juicio. Esta noción está respaldada por Judas 16, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dominio, sino que abandonaron su morada. Lo reservó en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Si esta teoría es cierta, entonces el secado del Éufrates puede ser más que un suceso natural. Podría ser una señal divina de que algo antiguo, algo oculto durante milenios, finalmente está siendo revelado. Los Nefilim, según los relatos bíblicos, no eran simplemente ángeles, sino seres híbridos gigantes, nacidos de la unión de ángeles caídos y mujeres humanas. Génesis 6:4 describe esta unión antinatural: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los hombres y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre.
La aparición de los Nefilim siempre ha estado envuelta en un misterio. Si bien la Biblia no proporciona descripciones físicas detalladas, sí implica que eran extraordinariamente grandes. Los textos extrabíblicos, como el libro de Enoc, ofrecen algunas ideas intrigantes. Uno de esos relatos habla del nacimiento de Noé, que aterrorizó a su familia porque temían que pudiera ser un Nefilim. El color de su cuerpo era más blanco que la nieve y más rojo que una rosa, y el cabello de su cabeza era más blanco que la lana blanca. Sus ojos eran como los rayos del sol, y cuando los abrió, iluminaron toda la casa. Si bien estas descripciones pueden parecer fantasiosas, subrayan la naturaleza extraordinaria de los Nefilim y el asombro que inspiraron. A medida que profundizamos en la tradición que rodea a estos antiguos gigantes, no podemos evitar considerar el símbolo recurrente de los cuernos. A lo largo de las tradiciones bíblicas y antiguas del cercano Oriente, los cuernos eran símbolos de realeza y divinidad, a menudo representados como una marca de poder. El Salmo 75:10 dice: «Cortaré los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos serán enaltecidos». En muchas culturas antiguas, los cuernos no solo eran un símbolo de realeza, sino también de autoridad divina. Una idea que podría ofrecer contexto adicional a las historias que rodean a los Nefilim. Entonces, ¿existieron realmente los Nefilim? La evidencia de su existencia es convincente. Se han encontrado huesos y restos de seres mucho más grandes que los humanos modernos en varios continentes. Esto da credibilidad a la idea de que estos antiguos gigantes alguna vez vagaron por la Tierra. Pero, ¿qué pasa con las lunas de sangre? ¿Son señales del fin de los tiempos? Algunos creen que los eclipses solares y las lunas de sangre, particularmente aquellos que se alinean con los días santos bíblicos, son presagios que señalan la inminente llegada del fin de los días. En 2015, muchos grupos religiosos estaban convencidos de que una serie de 4 lunas de sangre conocidas como tétrada era una señal directa de que el apocalipsis estaba sobre nosotros. Sin embargo, a pesar de la fanfarria, estos eventos lunares sucedieron y desaparecieron sin cambios significativos. Aunque el fervor que rodea a las lunas de sangre se ha desvanecido un poco, todavía quedan pequeños círculos religiosos que se mantienen firmes en la creencia de que ciertos fenómenos lunares son presagios del juicio divino. En 2018, se produjo otro eclipse lunar total y algunos grupos, una vez más, aprovecharon este evento natural, afirmando que era un presagio del inminente juicio de Dios. Pero, ¿deberíamos tomarnos en serio esas afirmaciones? ¿Podrían los eventos astronómicos, como los eclipses solares y lunares, servir verdaderamente como cumplimiento de la profecía bíblica? La Biblia misma sugiere que ocurrirán señales celestiales durante los últimos tiempos, particularmente antes del regreso de Jesucristo. Sin embargo, es crucial examinar lo que realmente dicen las Escrituras sobre estas señales. Dios ha usado la oscuridad en momentos significativos de la historia. La 9ª plaga en Egipto, por ejemplo, trajo 3 días de oscuridad, no debido a un eclipse, sino como una intervención directa de Dios, Éxodo 10, 21-23. De manera similar, en la crucifixión de Jesús, los evangelios describen una oscuridad que cubrió la tierra durante 3 horas, nuevamente un evento sobrenatural, no un eclipse solar. Estos eventos sirven como recordatorios importantes de que, si bien los fenómenos naturales pueden tener valor simbólico, no son necesariamente el cumplimiento directo de las profecías bíblicas. De cara a los acontecimientos futuros, Apocalipsis 6:1 describe la apertura del 6º sello y la causa de conmociones celestiales. El sol se volvió negro como silicio, y la luna se volvió como sangre. Esta profecía se refiere a señales globales e inequívocas que serán un acto directo de intervención divina. A diferencia de los sucesos naturales de los eclipses, este pasaje deja claro que estas señales futuras serán extraordinarias y no pueden explicarse únicamente por fenómenos naturales. Los disturbios celestiales descritos en el Apocalipsis, acompañados de lluvias de meteoritos y terremotos masivos, señalarán el comienzo del día del Señor, un periodo marcado por el juicio divino y el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Estas señales no serán oscuras, serán sentidas y vistas por todos en todo el mundo,
a diferencia de los eclipses que se limitan a regiones específicas. En conclusión, si bien las lunas de sangre y los eclipses pueden parecer significativos, no se alinean con las señales proféticas descritas en la Biblia. Las Escrituras nos aconsejan que no nos dejemos engañar por los acontecimientos celestiales, ya que son fenómenos naturales puestos en movimiento por el diseño de Dios. Génesis 1, 14-15. Como advierte Jeremías 10, 2, no os asustéis ante las señales del cielo. Es esencial abordar estos acontecimientos con discernimiento, reconociendo que las verdaderas señales del fin de los tiempos serán inequívocas, globales y orquestadas únicamente por Dios. Si bien los eclipses pueden captar nuestra atención, no tienen ningún significado profético. En cambio, debemos centrarnos en el panorama más amplio de la profecía bíblica, manteniéndonos alerta a las enseñanzas de las Escrituras y a los acontecimientos que se desarrollan en el mundo mientras esperamos el regreso de Cristo.